En tiempos de incertidumbres y crisis, un mensaje resuena con la fuerza de un trueno, desafiando las creencias que nos sustentan. La despedida del mundo, según Mirjana de Medjugorje, puede parecer alarmante, pero lleva consigo una verdad que pocos están dispuestos a afrontar: el final es solo un nuevo comienzo. ¿Qué sucede cuando la fe es puesta a prueba en medio del caos? Esta pregunta flota en el aire, ofreciendo una invitación a reflexionar sobre la esencia de nuestra espiritualidad. A medida que el mensaje se despliega, revela no solo lo que está por venir, sino también la esperanza que puede surgir del desespero. El mensaje, tan controvertido como profundo, no está destinado solo a los fieles, sino también a aquellos que se han alejado de Dios. Para muchos, esta puede ser una oportunidad de reencontrar el camino perdido, un llamado a la conversión en un momento en que el mundo parece desmoronarse. Es en este escenario donde encontramos una solución inesperada: el poder transformador de la fe y la capacidad de renacer en medio de las adversidades. La propuesta es clara e inquietante: enfrentar la realidad sin miedo y buscar una nueva comprensión sobre nuestra espiritualidad y la relación con lo divino. En tiempos de caos y desorden, donde la incertidumbre parece ser el único sentimiento común, la preparación espiritual se convierte en un refugio esencial. La Virgen María, en sus mensajes, siempre nos recuerda la importancia de volver nuestros corazones hacia una transformación verdadera, un proceso que comienza desde dentro. No se trata solo de ir a la iglesia o participar en cultos, sino de un movimiento interno profundo. Quizás sea el momento de repensar las pequeñas actitudes del día a día. ¿Cómo reaccionamos ante la crítica o la provocación? Es en ese espacio, en nuestras respuestas silenciosas, donde comienza la verdadera conversión. La confusión del mundo a menudo ciega al ser humano respecto a lo que realmente importa. Miedo, divisiones y disputas diarias pueden parecer imposibles de superar, pero es precisamente en este escenario donde la espiritualidad brilla con más fuerza. Cuando alguien se propone un cambio interior, los ojos se abren a nuevas posibilidades. No es necesario transformar todo de una vez, pero pequeños pasos, como incluir momentos diarios de oración o meditación bíblica, ya traen luz al corazón. ¿Y qué decir de la conversión interior? No es un proceso mecánico. Es como cuando alguien decide abandonar viejos hábitos y, poco a poco, se da cuenta de que su corazón se inclina hacia actitudes más pacíficas. Una de las formas más prácticas de iniciar esta travesía puede ser dedicar un tiempo semanal a un devocional personal, con un enfoque intencionado en la fe. Al fin y al cabo, ¿cómo esperar que el mundo cambie si no permitimos que ese cambio comience dentro de nosotros? Y, por supuesto, ¿esto es solo el inicio de un viaje espiritual mucho más rico? Para aquellos que se han alejado de Dios, los mensajes de la Virgen María llegan como un llamado cariñoso y urgente. No es solo un recordatorio para los fieles, sino una invitación sincera a aquellos que, en algún momento, han perdido el camino. ¿Cuántas veces alguien se siente distante de la fe, creyendo que ya es demasiado tarde para volver? Sin embargo, Dios nunca cierra la puerta a quienes desean reencontrar su espiritualidad. Él siempre está esperando, y María, como una madre amorosa, nos guía de vuelta, ofreciendo consuelo y esperanza. Esta invitación no es para los que viven una fe perfecta, sino para los que tropiezan y vacilan. Piensa en cuántas personas, en momentos de crisis, terminan alejándose de las prácticas religiosas, ya sea por decepción, desánimo o falta de tiempo. Pero lo que María nos enseña es que el retorno a Cristo no exige perfección, solo el deseo sincero de empezar de nuevo. La oración puede ser el primer paso de esta reconciliación, y no tiene por qué ser compleja. Una simple conversación con Dios ya inicia el proceso. Imagina a alguien que no pisa una iglesia desde hace años, tal vez desde la adolescencia, cuando la vida tomó rumbos diferentes. La sensación de que la fe se ha perdido puede ser dolorosa, pero María nos recuerda que la conexión con Cristo nunca se apaga completamente. Un devocional semanal, una lectura rápida de la Biblia, o incluso una oración corta al final del día son formas de reavivar esa relación. Lo importante es el deseo de estar cerca de nuevo, de sentir el abrazo espiritual que solo la fe puede ofrecer. Y hay más por descubrir en este camino. La oración es el puente que nos une con lo divino,
y entre todas las formas de oración, el rosario se destaca como una herramienta poderosa. María nos enseña que es más que simples palabras repetidas, es un escudo contra las tinieblas que rodean a la humanidad. Cuando la vida parece densa, confusa, y las respuestas parecen lejanas, el rosario ilumina el camino. Muchos se preguntan, ¿pero cómo algo tan simple puede tener tanto poder? La verdad es que, al recitar el rosario, nos conectamos directamente a la gracia de Dios, recibiendo protección y orientación en medio de las adversidades. Pero, más allá de la protección espiritual, la oración también proporciona un momento de tranquilidad, una pausa en el ritmo acelerado de la vida moderna. Imagina a una persona que, en medio de la prisa, reserva solo 15 minutos para el rosario. Ese tiempo de devoción diaria se convierte en un bálsamo, un refugio donde puede reconectarse con su fe. Incluso para los jóvenes cristianos, que a menudo se sienten alejados de estas prácticas, el rosario ofrece una oportunidad de recordar las historias del Evangelio y de Cristo de una forma que habla directamente al corazón. La oración constante, especialmente el rosario, trae consigo una promesa, la de que Dios nunca abandona a quienes se mantienen cerca. Cuando una persona dedica tiempo a la oración, se da cuenta de que su vida se alinea de maneras sutiles, pero profundas. Es como si las cargas se volvieran más ligeras, y el alma, más fuerte. Entonces, ¿por qué no comenzar hoy? ¿Qué tal dedicar unos minutos a esta práctica devocional, sintiendo la gracia divina iluminar tus pasos? Y eso es solo el comienzo del poder espiritual que la oración puede proporcionar. La verdadera conversión no es algo que se logra de la noche a la mañana. María nos enseña que es un proceso gradual, una transformación que parte del corazón y resuena en cada aspecto de la vida. Muchas veces, las personas creen que la conversión es solo un cambio externo, asistir más a la iglesia, leer más la Biblia, pero va mucho más allá. Se trata de una transformación interna, donde los valores se realinean con las enseñanzas de Cristo. Es esa conversión del corazón la que prepara al individuo para los desafíos espirituales y los momentos difíciles que la vida inevitablemente trae. Esta transformación comienza cuando se permite que la fe vaya más allá de las palabras, penetrando en las acciones diarias. Imagina a alguien que, a pesar de ir a la iglesia, se da cuenta de que sus actitudes en el trabajo o en casa aún no reflejan los valores cristianos. La conversión profunda exige que esta persona comience a vivir con más integridad, alineando sus elecciones con el Evangelio. Puede ser tan simple como tratar a los demás con más paciencia o dedicar tiempo a escuchar los problemas de un amigo. Pequeños gestos de cambio son los primeros pasos hacia una conversión real y duradera. María también nos recuerda que la conversión espiritual es la clave para enfrentar las dificultades venideras. Aquellos que se transforman verdaderamente por dentro están más preparados para soportar pruebas y desafíos, pues su fuerza no proviene de sí mismos, sino de Dios. Una vida de oración y dedicación al estudio de la palabra trae claridad para tomar decisiones y enfrentar adversidades. ¿Y es esta conversión la que nos abre las puertas a una espiritualidad más profunda? Pero pronto descubriremos que esta travesía de fe nos lleva a cuestiones aún más urgentes. A lo largo de los siglos, muchos mensajes celestiales han traído advertencias sobre eventos catastróficos, y María nos recuerda una vez más que esos tiempos de prueba se acercan. No se trata solo de desastres naturales, como terremotos o inundaciones, sino también de crisis internas que sacudirán naciones enteras. La fe será probada de maneras nunca antes vistas, y la resistencia espiritual de muchos será puesta a prueba. Sin embargo, María también nos ofrece una advertencia: aquellos que se preparen, que fortalezcan su fe y sus oraciones, encontrarán la protección divina en medio del caos. Imagina una sociedad donde reina la división, donde los valores se pierden y la confusión se apodera. En este escenario, los desastres no son solo físicos, sino también morales y espirituales. Desafíos económicos, sociales y espirituales estarán por todas partes, y muchos se preguntarán: ¿dónde está Dios en todo esto? La respuesta proviene de aquellos que se mantienen firmes en la oración y la adoración. Quienes permanezcan conectados al Evangelio y a la Iglesia encontrarán la paz, incluso en tiempos de gran turbulencia.
María nos exhorta a no temer estos eventos, sino a enfrentarlos como oportunidades de renovación espiritual. Al reconocer las dificultades que vendrán, podemos prepararnos mejor para ellas, cultivando una fe inquebrantable. ¿Qué estás haciendo para fortalecer tu espiritualidad ahora, antes de que lleguen estos tiempos? ¿Estás dedicando tiempo suficiente a la oración, al estudio bíblico y a la construcción de una vida devocional sólida? Estos pequeños pasos pueden marcar toda la diferencia cuando las pruebas se intensifiquen, y estas crisis no serán las únicas que sacudan al mundo. La crisis espiritual que se aproxima no será solo personal, sino global. María nos advierte que el mundo entero enfrentará un colapso en la espiritualidad, donde las personas perderán el rumbo y se alejarán de los principios de fe que alguna vez la sostuvieron. Será un tiempo de gran confusión, donde el relativismo moral se convertirá en norma, y la verdad divina será cuestionada a cada instante. Iglesias vacías, jóvenes desinteresados y una sociedad en crisis de identidad espiritual. Este es el escenario que se dibuja ante nosotros. Pero María también nos dice que la solución está al alcance de todos, si elegimos volver nuestros corazones hacia Dios. Imagina una generación que crece en medio de un bombardeo de informaciones contradictorias, donde las redes sociales, las modas pasajeras y las ideologías humanas sustituyen las enseñanzas de Jesucristo. Esto no es un futuro lejano, está ocurriendo ahora. Muchos jóvenes cristianos luchan por mantenerse firmes en la fe, enfrentando dudas e influencias externas. La oración y el estudio bíblico se vuelven fundamentales para resistir a estas tentaciones, y María nos invita a intensificar nuestros momentos de adoración y alabanza, para que podamos ser luz en medio de tanta oscuridad. Aunque la crisis parezca abrumadora, hay una esperanza real para aquellos que se mantienen fieles. María nos garantiza que, a pesar de toda la desorden espiritual, habrá un despertar colectivo, una búsqueda renovada por Dios. Es el momento de ser ejemplos de fe, de extender la mano a los que están perdidos y de no permitir que la llama de la espiritualidad se apague. Pero, para ello, necesitamos fortalecernos ahora, antes de que la oscuridad cubra el mundo. Y, en el centro de esta batalla espiritual, una figura crucial se alzará para guiarnos. En medio de esta inminente batalla espiritual, San Miguel Arcángel se destaca como el gran defensor de la humanidad. Él, que lidera los ejércitos celestiales, fue designado para protegernos contra las fuerzas del mal que se manifiestan de maneras cada vez más sutiles y poderosas. El mensaje de María nos recuerda que, en tiempos de gran tribulación, debemos invocar a San Miguel con fervor, pidiendo su intercesión y protección. Su espada espiritual es una defensa contra las trampas del maligno, y su presencia es un escudo para aquellos que buscan refugio en la oración y en la fe. La figura de San Miguel es conocida a lo largo de los siglos por su fuerza y determinación en combatir el mal. En el cristianismo, siempre ha sido visto como el guardián del pueblo de Dios, un guerrero incansable en defensa del Evangelio y de los fieles. En la práctica, María nos invita a rezar la oración a San Miguel diariamente, especialmente cuando sentimos que nuestra fe está siendo atacada o cuando estamos rodeados de tentaciones. Son muchas las personas que atestiguan milagros y protección después de consagrarse a Él, probando que su actuación en el mundo es real y tangible. La presencia de San Miguel nos recuerda que, por más difícil que sea la lucha espiritual, no estamos solos. Él, junto con la Virgen María, es una fuerza poderosa para ayudarnos en esta jornada de fe. ¿Y tú, ya has invocado a San Miguel en tus batallas personales? Su papel no es solo simbólico, sino práctico, nos enseña a tener valor, a resistir al mal con oración y a nunca desistir de nuestro camino espiritual. Y mientras Él lucha a nuestro lado, un enemigo poderoso también comienza a manifestarse. En un escenario cada vez más dominado por el caos espiritual, el mensaje de la Virgen María nos alerta sobre la inminente ascensión del Anticristo. Este no será solo un evento de figuras apocalípticas, sino una realidad que se manifestará en las actitudes e ideologías que buscan alejar a las personas de la verdad de Dios. La apostasía, el abandono de la fe, se propagará como nunca antes, y muchos sucumbirán al relativismo moral, donde todo es permitido y nada es sagrado. La presencia del Anticristo se simboliza por la negación constante de Jesucristo y por el desprecio de los valores fundamentales del cristianismo.
Con el avance de las apostasías, vemos iglesias vacías, sermones que antes tocaban el corazón siendo despreciados, y jóvenes cristianos siendo influenciados por falsas doctrinas. María nos advierte que este es un tiempo de prueba, donde solo aquellos que permanezcan firmes en la fe, practicando la oración, el estudio bíblico y viviendo conforme al Evangelio, podrán resistir la tentación de abandonar a Cristo. Ejemplos históricos nos muestran que el alejamiento de Dios siempre trajo consecuencias devastadoras, y lo mismo está sucediendo ahora, con la moralidad y la espiritualidad siendo ahogadas por voces que promueven el orgullo, la vanidad y la incredulidad. Sin embargo, a pesar de este avance sombrío, no estamos destinados al fracaso. Aquellos que se dediquen al estudio de las Escrituras, a la oración constante y a una vida devocional encontrarán fuerzas para discernir el engaño del anticristo. En tiempos de confusión, la verdad se vuelve aún más poderosa, y María nos asegura que la luz de Cristo siempre prevalecerá, incluso en las tinieblas más profundas. Pero, ¿estamos preparados para resistir este ataque espiritual? Antes de hallar la respuesta, hay un mensaje de esperanza que necesita ser revelado. En medio de tantas advertencias y predicciones sombrías, el mensaje de María trae una promesa reconfortante, la esperanza. Aunque el caos parezca estar a nuestro alrededor, la fe en Dios ofrece protección y un refugio seguro. María nos asegura que aquellos que mantengan sus corazones consagrados a Él y se dediquen a la oración y a la vida cristiana no serán abandonados. En tiempos de crisis, es fácil dejarse llevar por el miedo y la desesperanza, pero la fe nos recuerda que Jesucristo es nuestro pastor, y Él no permitirá que sus fieles sean destruidos por las adversidades. Ese sentimiento de esperanza debe ser alimentado diariamente. La fe no es solo un sentimiento, sino una acción continua de confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. A lo largo de la historia, vemos innumerables testimonios de fe que vencieron grandes pruebas. Si tú, en tu día a día, te encuentras perdido, la respuesta está en la oración, en el estudio bíblico, y en la alabanza a Dios. Estas son las herramientas que fortalecen el espíritu y brindan la paz necesaria para enfrentar cualquier tormenta. El Evangelio nos enseña que, al final, los justos siempre prevalecerán, porque están anclados en la verdad de Cristo. Y es esa verdad la que María quiere que todos conozcan. No importa cuán difíciles puedan parecer las cosas, la esperanza nunca debe ser perdida. Pero esta esperanza no es pasiva, exige una vida de acción cristiana, de caridad, de amor al prójimo y de testimonio de fe. Aquellos que viven estos valores serán luz en un mundo de tinieblas, y, a través de ellos, otros también encontrarán el camino de regreso a la fe. Así, la caridad se convierte en uno de los mayores instrumentos de Dios para transformar el mundo, pero este es un punto que aún vamos a explorar. El mensaje de María resuena como un llamado urgente para todos nosotros. La caridad y la acción cristiana son esenciales en tiempos de crisis. En un mundo donde la indiferencia y el egoísmo parecen dominar, cada acto de bondad se convierte en una luz que brilla en las tinieblas. María nos anima a no solo hablar sobre amor y compasión, sino a vivir estos valores diariamente. El cristianismo nos enseña que la fe sin obras está muerta, por lo tanto, debemos unir nuestra espiritualidad a la acción, extendiendo la mano al prójimo y respondiendo al mal con el bien. Practicar la caridad no requiere grandes gestos. A veces, una simple sonrisa o un acto de bondad puede transformar el día de alguien. Participar en campañas de donación, visitar a los enfermos o apoyar a jóvenes cristianos en su camino de fe son maneras prácticas de expresar el amor de Cristo. Recuerda que cada pequeño gesto cuenta y tiene un impacto. A medida que nos convertimos en instrumentos de Dios, nosotros también somos transformados, nuestra fe se fortalece y nuestra conexión con la comunidad se profundiza. El mensaje es claro, la verdadera adoración se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás. Además, la acción cristiana es un testimonio poderoso. Cuando las personas ven nuestra fe materializándose en acciones, el mensaje de Jesucristo se propaga. Esto inspira a otros a unirse a nosotros en el camino de la fe y la espiritualidad. María nos recuerda que, en tiempos de dificultad, el amor al prójimo debe ser una prioridad. A través de la caridad, podemos enfrentar los desafíos que surgen y fortalecer nuestra comunidad.
Y, a medida que hacemos esto, nos volvemos más conscientes del papel que desempeñamos en la batalla espiritual que permea nuestro tiempo, una lucha que, curiosamente, nos lleva a un elemento esencial de la fe, el rosario. El rosario se destaca como una poderosa arma espiritual en la lucha contra las tinieblas. María, en su mensaje, enfatiza la importancia de esta práctica devocional, que no solo fortalece la fe, sino que también ofrece protección contra las fuerzas malignas. La recitación del rosario es un acto que nos conecta directamente al corazón de Dios, permitiendo que la gracia divina fluya en nuestras vidas. Al meditar sobre los misterios, somos recordados de la vida de Jesucristo y de los desafíos que enfrentó, lo que nos inspira a seguir su ejemplo en nuestras propias batallas. Incorporar el rosario en nuestra rutina diaria no tiene por qué ser una carga, puede ser un momento de paz y reflexión. ¿Qué tal si reservas unos minutos de tu día para ello? Al despertar o antes de dormir, podemos dedicar un tiempo a esta oración, permitiendo que sus palabras y misterios nos guíen en nuestro camino espiritual. Para los jóvenes cristianos, esta práctica puede ser una manera de reforzar la conexión con la Iglesia y la comunidad, promoviendo encuentros donde todos puedan compartir sus experiencias y aprendizajes. Así, la práctica del rosario no solo nos fortalece, sino que también crea lazos significativos entre los miembros de la comunidad. El rosario es, por lo tanto, más que una repetición de palabras, es una forma de resistencia espiritual. A través de él, invocamos la protección de María, que siempre está a nuestro lado, intercediendo por nosotros. A medida que practicamos esta devoción, nos volvemos más conscientes de las batallas espirituales que enfrentamos a diario. Y, al observar las dificultades que nos rodean, nos damos cuenta de que el rosario no es solo una defensa contra el mal, sino una invitación a la transformación interior, preparándonos para la verdadera conversión que comienza en nuestros corazones. Ahora, reflexionando sobre ese poder transformador, ¿cómo podemos integrar esta práctica en un mundo que a menudo parece caótico y alejado de la espiritualidad?